Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Como decía hace unas semanas atrás, es una tremenda nostalgia estar acá en el templo y ver los asientos vacíos. Pareciera ser que al mirar los asientos les veo a ustedes. Hoy, una pantalla detrás de un celular, quizás un computador o un tablet, sea la forma en que usted esté conectado, incluso aquellos hermanos que están siguiéndonos por YouTube o Facebook, que Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Tenemos hermanos que nos están mirando en el extranjero y en otras partes del país y les abrazamos, les bendecimos. Acá vemos un grupo de hermanos, hay un grupo de hermanos que está cocinando para poder ir en ayuda de los almuerzos que entregamos domingo a domingo. Más de 100 almuerzos todos los domingos donde estamos bendiciendo a familias, a hogares, a personas que están pasando un tiempo difícil. Y como iglesia tratamos de ser esa diaconisa de la ciudad, la diaconisa que sirve a la ciudad, que está sirviendo a la comunidad. Y qué bendición también poder encontrarnos con nuestros hermanos en la adoración. Hay mucha nostalgia, espero que pronto podamos vernos. Recuerde que en diciembre tendremos nuestro programa de Navidad, Dios mediante, en el Colegio Baptist. Allí hay un ambiente bastante más amplio y donde podamos también guardar el protocolo sanitario y la distancia social para poder hacer nuestro programa de Navidad. Así que vaya preparándose, va a ser un gran reencuentro y vamos a adorar juntos en nombre del Señor. Durante esta semana hemos sido muy bendecidos porque hemos estado siendo ministrados, desafiados y haciendo reflexionar sobre el tema sal del pozo. Y como mencionaron nuestros hermanos, y también mencioné yo el día jueves, el pozo en la antigüedad era un lugar de castigo, era un lugar de sacrificio para aquellos que eran encarcelados. Esos pozos eran antiguas cisternas o lugares donde buscaban aguas subterráneas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando caían esas personas en esos pozos? Cuando caían en esos pozos, lo que se producía era que las personas perdían la movilidad, se atrofiaban sus músculos, sus articulaciones y empezaban a tener problemas de distintos tipos. Pero por otro lado, al no tener ventilación suficiente, al no tener las medidas sanitarias correspondientes o higiénicas, sus necesidades las hacían en el mismo lugar, sus comidas en el mismo lugar, los restos de comida, los restos de agua, y eso producía que habían infecciones. Entonces, lo más probable es que esa persona que era encarcelada en ese lugar terminaba muriendo producto de ese castigo que le daban en ese lugar. Usted y yo, en algún momento dado en la vida, hemos caído en verdaderos pozos. El salmista David, en el Salmo 40, habla del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De ahí el Señor nos saca. Y usted y yo, en algún momento dado en la vida, hemos tocado fondo. Usted y yo, en algún momento dado en la vida, hemos estado viendo todo negro para nosotros. Cuando tú estás en el pozo, si miras hacia abajo, ves la mugre que está, la oscuridad que está, y estás en ese lodo arcilloso que no te permite moverte. Estoy usando una ilustración. Pero también cuando miras tus paredes, esas paredes están quizás marcadas por tus uñas porque tratas de desesperadamente salir de ese pozo. Amado, usted y yo en algún momento dado en la vida hemos caído en un pozo, hemos llorado, hemos caído en el pozo de la desesperación por un problema económico. ¿Cuántos de ustedes han pasado por un tema económico? ¿Cuántos de los que nos están viendo, siguiendo o nos van a ver durante estos días han caído en una quiebra económica? Lo han perdido todo. Pero también han visto la mano de Dios restaurando, proveyendo, bendiciendo y de una manera sobrenatural obrando a favor nuestro. ¿Cuántos de ustedes han caído en el pozo de la desesperación producto de una enfermedad? Cuando te dan la mala noticia que tienes cáncer, cuando te dan la mala noticia que tienes una enfermedad catastrófica,
Y eso de una u otra manera hace perder tu esperanza, hace perder la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando nos dan algunos nombres de enfermedades, son verdaderas sentencias de muerte. Y esas sentencias de muerte lo que hacen en nosotros es quebrantarnos de tal manera que perdemos la esperanza por un momento dado. Pero también caemos en el pozo cuando un hijo cae en las adicciones, cuando un hijo rebelde, valga la redundancia, se rebela contra los padres. Caemos en el pozo de la desesperación cuando tenemos un quebrantamiento matrimonial, cuando hay infidelidad. Caemos en un pozo cuando nuestros amigos son desleales con nosotros, cuando vivimos la vergüenza, la deslealtad, la traición. Son muchas cosas que nos van marcando. Caemos en un pozo cuando caemos en la depresión. Caemos en un pozo cuando estamos llenos de ansiedades, cuando estamos llena de crisis de pánico, de culpa, de vergüenza, de raíces de amargura, como dice la Escritura. Usted y yo, en algún momento dado, hemos caído en un pozo. Y quizás usted está hoy metido en un pozo y no sabe cómo salir. Y quizás las paredes de ese pozo están rajuñadas por la desesperación buscando una salida. Y nosotros muchas veces buscamos distintas salidas. Buscamos incluso la religión como salida. Y tratamos de hacer un pacto con Dios. Si tú me haces esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Saben? Dios actúa por misericordia, Dios actúa por amor. Lo que mueve a Dios no es las lágrimas, lo que mueve a Dios es un corazón arrepentido. Lo que mueve a Dios es un corazón que se vuelve a Él, que le cree, que le quiere conocer. Eso hace que Dios empiece a obrar de una manera sobrenatural. Y como compartí el día jueves, quiero hablar un poco de Job. Se le llama el paciente Job. Y Job es el primero de los libros denominados poéticos o sapiensales. Está Salmos, está Cantares, está Proverbios, está Eclesiastés. Y cuando hablamos de estos libros de sabiduría o estos libros poéticos, son mensajes que nos hacen reflexionar, que nos hacen vivir. Algunos plantean que esta historia de Job nunca ocurrió. Otros plantean que sí ocurrió y que se fue traspasando de generación en generación a través de la voz, de los abuelos a los niños y así sucesivamente. Otros creen que simplemente esto fue una invención y que era un mito, una leyenda. Personalmente yo creo que esto ocurrió. Ahora, si ocurrió o no ocurrió, quizás no es lo más importante. Lo más importante es que sale la palabra y es un testimonio vivo de cómo Dios obra. Entonces, nosotros podemos situarnos en este libro y pensar que el libro de Job es una discusión filosófica en un lenguaje altamente poético y habla sobre el problema del ser humano en base al sufrimiento. El sufrimiento. Todos nosotros sufrimos. Unos más, unos menos. Hace unos días atrás hablaba con una persona y me decía, pastor, yo soy una persona muy buena, pero no sé por qué me pasan cosas tan malas. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Y siempre yo digo, ¿y por qué no nos tendría que pasar nada malo? Si la Biblia en ninguna parte nos dice que nos va a eximir del dolor, en ninguna parte de la Biblia nos dice que nosotros no vamos a tener problemas. La Biblia nos dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso es esperanza. Entonces, en este escrito se empieza a reflexionar, a filosofar sobre la crisis del ser humano, sobre las luchas, sobre las amarguras, sobre el sufrimiento. El ser humano sufre. Hay personas que lo tienen todo para ser felices. Y quizás uno de los grandes problemas que produce la religión es culpa. La culpa. He escuchado tontamente a algunos que un cristiano no puede tener depresión. Personalmente yo creo que todos podemos pasarnos de todo. Y hay algunos religiosos que dicen cuando una persona tiene depresión que le falta fe, que le falta esto, que le falta lo otro. Amados, el gran porcentaje de problemáticas de salud que hay en este tiempo producto de pandemia son problemas que tienen que ver con problemas mentales.
Y no porque están locos, no porque perdieron el rumbo. No, la depresión, la ansiedad, las crisis de pánico no te dejan vivir. Entiendo a las personas cuando están con depresión. He pasado por momentos depresivos. He pasado por momentos angustiantes. He pasado por momentos donde no he querido levantarme de la cama. Y quizás es tu situación. O quizás tú lo viviste también. Y nos vivimos. Y cuando estamos en ese momento es como que estamos en un verdadero pozo sin salida. No vemos la solución. No dormimos. O a veces dormimos mucho. A veces no comemos, a veces sufrimos, pensamos, la cabeza nos boicotea continuamente trayéndonos a memoria cosas que nos causan dolor y desesperación. Entonces, Job, recuerde que él era próspero. Recuerde que Job lo había tenido todo. Tenía hijos, tenía propiedad, tenía animales, era una persona conocido socialmente, era una persona, un hombre público. Y de un rato para otro lo pierde todo. Algunos creen que lo que tenía o que lo que atacó Satanás a Job fue con una lepra profunda, de las más severas. En el capítulo 1, el libro comienza con el relato de Job. Recuerde que era un jefe patriarcal, o como se decía en aquellos tiempos, rey, de vasta riqueza e influencia. Un hombre influyente, un hombre con un corazón hermoso, era benevolente, un hombre bueno que padeció de una manera repentina y lo perdió todo. Entonces todos se asombraron con lo que pasó con Job. Y el capítulo 1 nos introduce en eso. El capítulo 2, vemos cómo la mano de Satanás, recuerden que Satanás significa adversario y diablo significa mentiroso. La mano de Satanás cae y ataca la vida de Job. Acá nos damos cuenta cómo se mueve el mundo demoniático o el mundo de los espíritus. Sí, amados. A veces no hablamos mucho de los ataques demoniáticos, pero los ataques demoniáticos existen, las luchas espirituales existen. No podemos nosotros pensar que eso es parte de las películas de terror, sino que existe. El mundo espiritual existe. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habla, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Usted y yo sufrimos continuamente una lucha espiritual. La gran diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que no podemos ser poseídos por los demonios porque estamos con el Señor, pero sí podemos ser influenciados en nuestra mente. Y muchas veces veo a cristianos que están siendo influenciados demoniáticamente a través de teorías, a través de influencia, a través de las voces de otras personas, porque escuchamos distintas voces y a veces dejamos de escuchar a Dios y su palabra. Y Satanás le pide a Dios y le dice, estoy parafraseando, no creo que Job sea tan sincero. Satanás le dice a Dios que lo más probable es que Job era un hipócrita, que solamente estaba con él por conveniencia, por un tema material. Y lo toma y empieza a atacar su vida. Y lo ataca con enfermedad. Y esta enfermedad, como decía, es la lepra. En el capítulo 3 de Job, vemos cómo Job se reclama contra Dios y se queja contra Dios. Desea, incluso en el capítulo 3, no haber nacido. Desea morir en ese momento. Su descripción del reino de los muertos es sublime. Empieza a decir, bueno, yo quiero estar en otro lugar, no quiero estar acá, quiero morir, mejor no hubiese nacido, quizás me hubiese quedado en otro lugar. La mirada de Job en ese momento era una mirada de desesperación. La mirada de Job de ese momento era una mirada de frustración, como usted y yo muchas veces nos hemos sentido. ¿Usted se ha sentido así? ¿Usted se ha sentido muchas veces frustrado? ¿Usted muchas veces ha bajado su guardia? ¿O ha pensado morirse?
A veces has sentido que a nadie le importa, a nadie le interesa, que mejor desaparecer y se acaba todo. ¿Has pensado por un momento así? Déjame decirte que Job también lo pensó. Él hubiese preferido no haber nacido. Él lo había tenido todo. Caemos en el pozo de la desesperación. Entonces la pregunta que debemos hacer no es, ¿cómo se llama tu pozo? ¿Estás saliendo del pozo? ¿Estás en el pozo aún? ¿O sientes que estás cayendo en un pozo? ¿Cómo se llama ese pozo? Primero hay que identificarlo. Los amigos de Job piensan que le pasa esto a él simplemente por su pecado. Porque la religión, y antiguamente, esto es tan antiguo, pero tan nuevo también, que muchos piensan que cuando te pasa alguna situación que no es, entre comillas, tan espiritual o cristiana, es porque hay pecados ocultos. Entonces, se dio en la antigüedad, pero también se vio en el tiempo de Jesús. Cuando preguntan, ¿quién pecó este? Él o sus padres. Porque se consideraba que producto del pecado venía la enfermedad y venía una maldición, venía un castigo de Dios. Amados, saquémonos ese velo de nuestra vista. No toda enfermedad es producto del castigo de Dios. No necesariamente una enfermedad o una crisis o un quebranto o una situación es una maldición de Dios. Yo no creo en un Dios así. Hay situaciones que efectivamente vienen porque nosotros las buscamos y cosechamos lo que sembramos. Sí. Aló, hermanos. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿Se Carlito. escucha? Pero no al pastor. Ellos me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, a mí me escuchan, pero no al pastor. Sí. Hermano, se fue el audio. Vamos a corregir este detalle técnico, ¿ya? Ya. Ya. Estamos en directo, hermano. Vamos a solucionar el problema, ¿ya? Capítulo 42. Ahí estamos, ahí volvemos. ¿Aló? Ahí sí, pastor. Ahí volvió. Ahí volvió el audio. ¿Todo de nuevo? No, pastor, fue cortito el silencio. ¿Dónde quedé? Moisés, pues. Sí, quedó en buenos días, hermano, parece. ¿Y si usamos subtítulos? Entonces, todos nosotros hemos caído en un pozo. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el pozo? ¿Estás cayendo en un pozo? ¿Estás saliendo del pozo o estás en un pozo? Nos desesperamos, nos frustramos, nos llenamos de herida, de dolor, sentimos una soledad enorme, aunque estemos rodeados de gente. Job se llenó de culpa, Job se llenó de dolor, Job se llenó de frustración, y es por ello que él dice, prefiero no haber nacido. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Rodeado de gente por una soledad profunda? Pareciera ser que es más común de lo que uno cree. Hay muchas crisis en este tiempo. Es por ello que nosotros debemos volvernos al Señor. Cuando uno ve el relato, los 42 capítulos de Job, se va a ir dando cuenta que cada capítulo nos va introduciendo, habla Job, hablan sus amigos, habla Dios. Y en las últimas partes donde habla Dios. Y cuando habla Dios, Job vuelve en sí. Job reconoce que de una u otra manera había escuchado de Dios, pero ahora sus ojos lo ven. Cuando decimos sal del pozo, amado, te estamos invitando, y me estoy invitando yo,
a ver con mis propios ojos cómo Dios nos libera, nos sana, nos restaura y nos da la victoria. A veces escuchamos testimonios de otros y nos ayudan, nos inspiran los testimonios de otros. Pero ¿sabes? A veces nuestra fe está basada en todo lo que escuchamos y no lo que vivimos. Y yo quiero invitarte a que experimentes a Dios en tu vida. Experimentes al Señor. Fíjese lo que dice el capítulo 42, verso 1 al 6. Dice, entonces Job respondió al Señor. Dios había hablado, verso 42, y dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Verso 3, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento o en señal de vergüenza también. Entonces, Job entiende su culpa. Él reconoce que hablaba de cosas que no conocía. ¿Será que en la crisis es donde más podemos ver a Dios? ¿Será que en los momentos más oscuros de nuestras vidas es donde podemos hacer crecer nuestra fe? ¿Será que en los momentos más duros de nuestra vida es donde nuestra fe se fortalece? Claro, pueden ocurrir dos fenómenos. Que te rebeles contra Dios y que ames más a Dios. Muchos, cuando pasan por la prueba, la dificultad o el dolor, se rebelan contra Dios. Y hoy mucha gente está enojada con Dios y rebelada contra Dios porque Dios permite situaciones que no deberían pasar. Quebrantamientos familiares, situaciones con los hijos, enfermedades, pérdidas económicas, situaciones laborales, cosas que no podemos controlar. Y a veces creemos que el Señor es ese genio que hay que frotar la lámpara para que Él salga. Y lo frotamos y creemos que sale Dios como un verdadero genio y nos dice, te puedo conceder 3 deseos. A muchos se acercan a Dios de esa manera. Otros se acercan a Dios como un verdadero Dios de almacén. Ese típico almacén donde está el mesón y detrás del mostrador o del mesón está el vendedor. Y muchos creen su fe y viven su fe que es ir al almacén, ir al negocio. Llegas con las cosas en mente que necesitas para cocinar o comer, le pides al que está detrás del mostrador lo que necesitas, y no sé si le ha pasado a usted que manda a su esposo a comprar 1 kilo de pan y después llega con pan, leche, empanadas, bebida, jamón, queso, y solamente iba por pan. Muchas veces vamos a Dios de la misma manera. Vamos por una cosa y estando en el lugar empezamos a mirar que muchas cosas más necesitamos. Y creemos que Dios está detrás del mesón. Y cuando no hay lo que nosotros necesitamos, buscamos en otro negocio o en otro almacén. Pero hay otros que han entendido que la fe es un estilo de vida. Dependemos en Dios y de Dios de las cosas más pequeñas y las cosas más grandes. Dejamos sorprendernos por el Señor de distintas maneras. No significa que no suframos, no significa que muchas veces no nos sintamos mal, pero hemos aprendido a depender del Señor en los pequeños detalles. Job había oído mucho de Dios. Y quizás usted
Lo que hace domingo es oír las alabanzas, las oraciones, el mensaje y cree que con eso se mantiene toda la semana. Pero no has vivido una fe viva. No tienes una relación profunda, diaria con el Señor. ¿Hace cuánto tiempo que no estudias la palabra? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes grandes momentos de oración? ¿Hace cuánto tiempo que no le dedicas tiempo a la adoración? ¿Hace cuánto tiempo que no dedicas para estar con el Señor? ¿Saben? Yo respeto, porque cada uno decide, pero lo más probable es que muchos de los que están siguiendo por YouTube o por Zoom, los que están por Zoom, que están con la cámara apagada, están en pijama o están encima de su cama o están tomando desayuno o haciendo otras cosas y con el televisor o el celular o el tablet encendido. Pero hoy estamos cenando con el Señor. ¿No deberíamos ponernos nuestra mejor ropa para estar con Él? Y la cena del Señor, el pan y el vino es algo simbólico, pero todos los domingos nosotros nos reunimos a adorar. ¿Sería tan hermoso que nos preparemos para estar con Él? Dedicar este tiempo para Él. Salir de la cama, ponerte tu ropa, bañarte y decir, Señor, yo quiero entregar este tiempo de adoración a ti. Porque hoy día vivimos tan relajados, porque vivimos bajo la gracia. Y creemos que vivir bajo la gracia es que podemos hacer todo lo que queremos y nos podemos permitir todas las cosas que queramos. Y nos olvidamos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nos olvidamos que el Señor busca en estos tiempos verdaderos adoradores. Recuerden, Job había oído del Señor. Deja de oír, amado de Dios. Deja de oír los milagros y cómo Dios actúa en la vida de otros. Y empieza a ver personalmente cómo Dios se glorifica a favor tuyo. Cómo tus oraciones son contestadas. Cómo la palabra de Dios se hace real. Empieza a ver a Dios con tus propios ojos. No consumas la fe de otros y empieza a vivir tu propia fe. Job lo tuvo todo y lo perdió todo. Él mismo dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando nosotros perdemos algo, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque tenemos tanto apego a esta tierra que nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, Job, después de perderlo todo, Dios le devuelve aún más de lo que he perdido. Él fue prosperado, él fue restaurado, él fue sanado. Y Dios le demostró también que Job realmente era una persona sincera y una persona que le amaba. El diablo creía que simplemente era un hipócrita que buscaba a Dios por conveniencia. Pero su fe, aunque vivió por crisis, aunque en algún momento dado reclamó o simplemente le expresó a Dios sus emociones, se mantuvo fiel a Él. A pesar de todo. A pesar que sus amigos o pseudo amigos lo culparon y dijeron, esto que estás viviendo es producto de tu pecado. Confiesa tu pecado. A ver, ¿qué hiciste? Esos amigos que te meten el dedo en la llaga cuando tú cometes un error o cometes un pecado o cuando tú estás mal, te meten el dedo en la llaga. Esos amigos que nunca fueron tus amigos. Pero, ¿sabe? La Biblia nos habla que estos amigos eran buenas personas, pero eran poco sabios. Y también fueron usados para quebrantar la vida de Job. A veces Dios nos permite rodearnos de personas desleales, sinvergüenzas, personas que nunca le importamos para enseñarnos lo que la palabra dice. Maldito el hombre que confía en el hombre.
Y debemos aprender a confiar más en Dios, a descansar en Dios y a esperar en Él. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, voy a dejar el mensaje hasta acá. La próxima semana voy a predicar sobre la tormenta, que la tormenta pasará. La tormenta pasará. Y así que sigan los devocionales, suscríbase a nuestro canal, sigan las redes sociales. Y yo le invito, amado, le invito en el nombre de Jesús, a que se aferre a Dios. Estás en un pozo. Sientes que estás cayendo en un pozo, o quizás estás tratando de salir del pozo, o quizás estás en el fondo del pozo y no te das cuenta. Te acostumbraste, te familiarizaste a tu entorno, normalizaste lo que no debías normalizar. ¿Qué tal si hoy sales de donde estás? ¿Cómo se llama tu pozo? ¿Depresión? ¿Angustia? ¿Enfermedad? ¿Cesantía? ¿Crisis económica? ¿Problemas matrimoniales? ¿Problemas con los hijos? ¿Adicciones? ¿Una fe débil? ¿O estás enojado con Dios y te estás rebelando contra Dios? Si Dios tocó tu corazón, escríbenos, llámanos. Estamos para bendecirte, estamos para ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tú nos ayudes en este tiempo. Señor, que nuestra fe sea una fe viva, una fe fortalecida, una fe que busque, Señor, tu rostro. Señor, reconocemos que todos nosotros a veces estamos en el pozo. Y a veces, como vemos la luz, al final miramos hacia arriba y vemos la luz, damos voces. Y a veces nos acostumbramos a estar en el pozo y gritamos desde el pozo. Y a veces creemos que lo estamos haciendo bien y que nunca moriremos. Pero cada día que pasa, nuestros huesos, nuestros músculos se empiezan a atrofiar, nuestras articulaciones se empiezan a atrofiar. Y lentamente, sin darnos cuenta, nos estamos muriendo. Señor, así es nuestra fe muchas veces, así somos nosotros. Nos empezamos a tullir, nuestras articulaciones espirituales se empiezan a atrofiar, nuestros músculos empiezan a perder su masa muscular y llega el momento dado que sin darnos cuenta nuestra fe empieza a decaer y a debilitarse tan profundamente que estamos a punto de morir. Nos volvemos a ti, Señor, para que renueve nuestras fuerzas. Señor, queremos negarnos a ser alimentados simplemente por la fe de otros. Queremos aprender a tener una fe viva. Queremos aprender a tener una fe, Señor, diaria contigo. Señor, queremos cenar contigo cada día, conocerte cada día, experimentar tu poder cada día. Queremos, Señor, vivir un tiempo del Espíritu, ser siervos y siervas del Espíritu. Queremos ser hombres y mujeres apasionados, llenos del poder del Espíritu Santo. Padre, permítenos ver tu gloria, milagros sobrenaturales. Padre, queremos ver tu manifestación. Queremos vivir un avivamiento en medio nuestro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestra tierra, sana nuestros corazones. Restáuranos de una manera especial y sobrenatural. Ayúdanos, Señor. Queremos verte con nuestros ojos obrando, como lo has hecho tantas veces. Y perdónanos, Señor, cuando muchas veces tapamos nuestros ojos a lo que tú estás haciendo. Tapamos nuestros ojos a cómo tú te estás moviendo. Queremos aprenderte a ver con claridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.